Todos hemos oído hablar de los manicomios, esos lugares sombríos que muchos prefieren olvidar, también conocidos como hospitales psiquiátricos. Dentro de sus muros ocurren cosas aterradoras, misterios que desafían toda lógica y muertes que, a menudo, carecen de explicación. Pero lo que estoy a punto de contarte va más allá de cualquier historia que hayas escuchado. Prepárate, porque los relatos que vas a escuchar no solo abrirán tu mente, podrían alterar para siempre lo que crees sobre la realidad. Una semana diferente. Creo que escogí la carrera que yo siempre soñé. Al principio tuve mis dudas y hasta pensé que si me hubiera inclinado por la segunda opción, hoy mi historia fuera diferente, pero dejé a un lado mis anhelos por convertirme en una abogada de renombre, para servir al prójimo de una manera más humana, de una manera un tanto más natural. Después de muchas noches de incertidumbre e indecisión, decidí que mi camino futuro lo guiaría hacia la salud, sería enfermera para poder velar por el bienestar de otros. Soy Mariana, enfermera de profesión con muchos años de experiencia. Y he trabajado en disímiles lugares y podría estar horas contando historias, pero la que quiero compartirles hoy la viví mientras me desempeñaba como enfermera en un hospital psiquiátrico, cuyo nombre voy a omitir por ética. Aunque ya no es un secreto para nadie todo lo que ocurría allí. Pues en un lugar como aquel suceden cosas tan, como decir, increíbles, que hasta las más pródigas de las mentes dudaría. En aquel lugar con porte de construcción medieval, había un sistema de trabajo diferente a todos los lugares en los que había trabajado antes, las guardias eran de 7 días. Me imagino que esto era por su ubicación, porque estaba muy lejos de la civilización y costaba mucho trabajo llegar a él. Estaba ubicado detrás de un bosque apartado y muy cerca del mar. Una vez allí, estarías relacionante solo con los pacientes que estaban afectados mentalmente y el resto de los trabajadores, que cabe aclarar, que con los años de servicios tampoco estaban 100% en sus cabales. Era un trabajo muy sacrificado, pero muy bien remunerado, y por eso lo acepté, pues eran tiempos muy duros y necesitaba mejorar mi economía. Así que me trasladé hasta el lugar únicamente con mi equipaje. Los dueños del hospital habían puesto un ómnibus para facilitarles el transporte a los trabajadores todos los sábados, que era el día señalado para el cambio de turno. Al subir algo llamó poderosamente mi atención, las personas no conversaban entre sí, parecían no conocerse. Lo normal es que charlaran de esto o de lo otro, si se suponían que pasaban mucho tiempo conviviendo en aquel manicomio apartado, pero no, ni siquiera se miraban. Al llegar, caminé hasta el portón donde esperaba el guardia de seguridad, un hombre fortachón y con muy buena presencia. Me tocó compartir habitación con Rita, una señora muy particular, que era enfermera también pero, por suerte, creo que era la única comunicativa que había por ahí, aunque tampoco exageraba en esa materia. Era una de las más antiguas del lugar y, por eso, yo creo que también estaba un poco loca. La enfermera saliente tenía las mismas características de la mayoría, apenas si abría la boca, se limitaba a decir lo imprescindible. Dio un recorrido para mostrarme todas las habitaciones y las características de cada paciente. Cuando fui a entrar a la última puerta me detuvo con un pequeño grito, pero que me hizo pararme en seco. Ahí no puedes entrar. Le pregunté por qué, si se suponía que estaba en mi zona de trabajo, pero ella, sin darme más detalles, repitió lo mismo, que no podía entrar. Entonces en silencio la vi marcharse, ir al cuarto, agarrar el equipaje que ya tenía preparado, y salir de la edificación para esperar a que el bus, para que la llevara de regreso a su casa. El día transcurrió como en un hospital normal. Cumplí con cada medicamento de casi todas las habitaciones, sin que ocurriera nada fuera de lo común. Y digo casi, porque al entrar a la penúltima habitación, la paciente me dijo algo que en ese momento me hizo detenerme y volver a preguntarme por qué no podía entrar en aquella habitación. Señora, las voces anoche volvieron. Me dijo, yo sé que las personas que están afectadas de la mente,
Por lo general, dicen escuchar voces, por eso no le hice mucho caso a lo que me decía la paciente, pero ella, mientras yo le ponía el medicamento, me dijo que la mujer de la habitación continua lloraba mucho y que ella la escuchaba. Incluso que sentía voces que salían de la pared. Cuando salí no pude pasar de largo, me dirigí hasta la puerta y puse mi oído muy cerca. Tenía la intención de tratar de escuchar algo que pudiera darme un indicio del secreto que se escondía allí. Estuve un rato intentándolo, pero nada, todo estaba en silencio. Hasta que escuché una voz que me habló y me hizo sobresaltarme. ¿Qué haces? Y sin poder evitar sobresaltarme, me levanté y miré a aquella mujer que se mantenía parada delante de mí. Por suerte era mi compañera de cuarto. Le pregunté si sabía qué había dentro, y por qué se mantenía cerrado con llave. Me dijo que no sabía con certeza, pero que se decía que esa habitación estaba clausurada, porque allí ocurrían cosas sin una justificación coherente, pero que era mejor que me mantuviera al margen, sin meterme a averiguar mucho. Después de ese día mi curiosidad despertó, quería saber y no dejaba de pensar en el misterio que se mantenía oculto detrás de aquella puerta muy bien cerrada. Quería encontrar a alguien que pudiera decirme, pero todas las personas que laboraban allí, como ya dije, tenían el mal hábito de hablar solo lo estrictamente necesario, la única que hablaba conmigo era mi compañera de cuarto, y ya ven lo que me aconsejó. Tenía la certeza de que algo malévolo se encontraba ahí adentro, algo oscuro, que por algún motivo no querían que se supiera. Después de pensar mucho decidí seguir los consejos de Rita y seguir con mi vida, olvidando todo lo referente a aquella habitación de manicomio. Y lo hubiera hecho, de no ser por lo que ocurrió aquella noche. Pues terminaba de medicar a mi paciente cuando comencé a escuchar los gritos. Eran gritos terroríficos de alguien que parecía estar sintiendo mucho dolor. ¿Estás escuchando, señor? Ya comenzaron a salir los gritos de la pared. Me dijo la paciente, y era cierto. En circunstancias diferentes, quizás hubiera pensado que todo era producto de la mente enferma de aquella mujer, que permanecía amarrada sobre la cama por el estado agravado de su estado psíquico, pero no, yo podía escucharla también. Pues en la habitación continua, una mujer gritaba de dolor y desesperación. Yo estaba horrorizada, sabía que no podía hacer nada, pero escuchar aquellos gritos me ponía los cabellos de punta. Regresé al cuarto para acostarme después de cumplir con los tratamientos de mis pacientes. Rita estaba de guardia esa noche y me encontraba sola en la habitación. Aquellos gritos eran como martillazos en mi cerebro, y no me permitían conciliar el sueño. Y justo a las 12 de la noche desperté sobresaltada, en mis sueños vi la figura de una mujer muy delgada que me suplicaba ayuda. Me puse de pie y decidida comencé a caminar por aquel corredor en dirección al cuarto cerrado. Casi llegaba cuando de lejos vi que estaba abierto. Me oculté en la intercepción con el otro corredor que llevaba a la cocina y allí esperé. Quería ver quién salía de allí para saber a qué atenerme. No podía creer lo que veían mis ojos. Corrí mucho, no podía permitir que me vieran o estaría perdida. Por poco pero escapé, logré regresar a mi cuarto y me metí nuevamente en mi cama. No podía dejar de pensar en aquel asunto, no entendía qué podía hacer ella saliendo de aquella habitación en compañía de la directora del manicomio. ¿Qué ocultaban aquellas paredes? ¿Quién o qué estaba adentro para que ellas se tomaran tantas molestias? ¿Quién es ella? Rita, mi compañera de cuarto. En el pueblo había rumores de que en ese manicomio se hacían cosas muy malas y hasta ilegales. ¿Sería este un caso de secuestro? Muchas preguntas y cero respuestas. La curiosidad me decía que debía entrar, pero la cordura me gritaba que me mantuviera fuera, que no era mi asunto. Llegué a pensar que se trataba de uno de esos casos, donde algún poderoso pagaba para desaparecer a alguien que molestaba a sus planes, pero estaba equivocada, aquello era algo más aterrador, algo siniestro, creo que era algo de otro nivel.
Esperé un rato, y cuando regresé a aquel corredor ya pasaba las 2 de la mañana. Mi compañera de cuarto y la directora del manicomio se habían marchado. Teniendo en cuenta la hora que era, sería poco probable que regresara, al menos por aquella noche. Caminé en silencio nuevamente por el corredor, evitando los ruidos. La noche estaba particularmente oscura y en total silencio. Tenía mucho miedo de que alguien me viera y fuera sorprendida infraganti. Me paré justamente delante de la puerta con la oscuridad como cómplice, acerqué mi rostro a la puerta para intentar identificar algún sonido que viniera del interior. Al comienzo no escuché nada, luego, después de unos minutos, comenzaron los murmullos. Ahora estaba segura, adentro de aquella habitación había alguien, pero lo extraño era que no se escuchaba una sola voz, parecían ser varias personas. Así que empujé la puerta de la habitación continua, y entré. Pero la paciente dormía profundamente. Y mejor que fuera así, pues, así no corría riesgo de que fuera a delatarme, y, aunque soy consciente de que en el estado en que estaba no iban a creerle, sí podía ponerla sobre aviso y eso tampoco era conveniente. Como acabo de decir, entré en la habitación. Me oculté detrás de la puerta sin cerrarla totalmente, dejé una pequeña endija por donde miraba para afuera. Los murmullos se agudizaron, y poco a poco se hacían muchos más, y con un volumen mayor, era como si estuviera caminando en dirección a la puerta de salida. Luego, se combinaron con los lamentos y risas macabras que, se comenzaron a escuchar un poco después, aquella melodía parecía una sinfonía sacada del infierno. Estaba aterrada, mis piernas temblaban y ya no estaba segura de querer ver lo que estaba por salir de la habitación de lado, pero por muy convencida que estuviera, de que lo mejor que podía hacer era ocultarme para no correr el riesgo de ser sorprendida, no lograba moverme, no podía moverme, era algo más fuerte que yo. Y mis músculos estaban congelados. Me juré que si lograba regresar a mi cuarto sin sufrir ningún contratiempo, me iría de allí lo antes posible, no tenía intenciones de pasar otra noche más. Mis ojos vieron aquellas dos figuras que salieron por la puerta del lado, eran dos mujeres de bata blanca con el cabello suelto y negro. Nunca había creído en fantasmas hasta ese día en que los vi merodear por el manicomio. Y lo sé porque no tenían pies, solo una sombra que los simulaba. Me dejé caer sobre el suelo y allí me quedé un buen rato. La paciente seguía dormida profundamente ajena a todo. Luego salí, con la esperanza de no tropezarme con ellos en el corredor, mientras me iba a mi cuarto. Por suerte fue así, logré entrar sana y salva, solo que en la habitación me esperaba una sorpresa. ¿Dónde estabas, mujer? No pude evitar que una palabrota se me escapara al ver la figura de Rita sentada sobre la cama. Sabía que debía ser muy convincente con mi respuesta o estaría en serios problemas. ¡Qué susto, Rita! ¿Me quieres matar? Le dije intentando ganar tiempo para pensar en una respuesta rápida. Escuché unos gritos y salí para ver si me necesitaban, pero no encontré a nadie y regresé. Después de salir me di cuenta que escuchar gritos en un lugar como este es normal. Ella no contestó nada y yo sé que no me creyó, pero igual tampoco preguntó nada más, solo dijo que había ido con la directora del manicomio a revisar el cuarto del que le hablé y que, como supuso, no habían encontrado nada. Luego se acostó en la cama para descansar, las pocas horas que le quedaban a la noche. A la mañana siguiente, después de cumplir con mi trabajo, recogí mis cosas y me marché de aquel lugar definitivamente. Nunca dije por qué me iba, tampoco nadie me preguntó. Un tiempo después supe que hubo una denuncia anónima y la policía había hecho una revisión sorpresa. La directora, la dueña y Rita estaban detenidas y estaban acusadas de mantener retenidas en contra de su voluntad a varias personas que no se encontraban enfermas de los nervios. Esas personas terminaron por hablar y la condena fue mucho mayor.
También supe que después de esos acontecimientos y por orden del juez, el manicomio fue cerrado definitivamente y ahora se encuentra bajo custodia federal. El cuarto cerrado. Sí, sé que no pocos van a decir que lo que estoy diciendo son meras bobadas, que los fantasmas no existen y que todo me lo estoy inventando para implantar el terror y engañar a la gente. Aunque no lo crean, yo pensaba exactamente así, antes de aquella noche. Para mí lo referente al mundo paranormal eran pamplinas, hasta que un día me vi de frente a la aterradora experiencia un contacto espectral. Mi nombre es Arturo y, por azares del destino, me fui a trabajar como velador a una edificación que antes hubiera sido un manicomio. Ahora el gobierno, después de años en desuso, había decidido poner allí una biblioteca estatal. Una anciana conocida de mi abuela trabajaba allí como enfermera y nos contó historias muy fuertes de aquel lugar. Pues decía que allí no solo llegaban las personas que estaban perturbadas o enfermas de la cabeza, algunos de ellos llegaban por un mal diagnóstico o porque algún poderoso soltara plata para desaparecer a alguien. En un lugar como aquel todo se podía, y una vez que entrabas, solo salías dentro de una caja de madera y bien escoltada camino al cementerio. Allí nadie se recuperaba, por el contrario, con aquellos tratamientos bárbaros, se iba deteriorando más y más la salud mental de los pacientes, y con los años aquella vieja edificación se mantuvo cerrada, aunque no abandonada. El gobierno tenía un grupo de personas encargadas de venir, limpiar y ventilar la casa para que no se destruyera, además de que uno de los trabajadores ocupara una parte junto con su familia. Ahora, como habían decidido poner allí la biblioteca, la familia que la ocupaba y la cuidaba se había visto obligado a mudarse, porque ya se daban los primeros pasos en la restauración de la vieja edificación. Por lo que, esa sería mi primera noche en el lugar. El guardia que estuvo antes que yo, había renunciado porque, según él, allí ocurrían cosas extrañas. A mí eso no me importaba, pues hasta ese momento todo lo referente a espíritus y aparecidos solo me provocaban risas. Y si mal no recuerdo, creo que era miércoles a las 6 en punto de la tarde. El velador que salía de turno me dio algunas orientaciones puntuales que pensó que debía conocer antes de enfrentarme a una noche en aquel lugar tan particularmente aterrador. Y como ya dije, yo no creía en esas cosas, pero igual, por educación no dejé hablar. Me dijo que en aquel lugar ocurrían cosas escalofriantes y que si no tenía en cuenta sus consejos, mi noche se convertirían en un verdadero infierno, con demonios y todo. Él estaba trabajando allí, desde el mismo momento en que el gobierno decidió reconstruir el local, pero mantenía los límites. Voy a darte un consejo y si lo aceptas y lo pones en práctica, quizás puedas quedarte. Pero si lo ignoras esta noche se te va a convertir en un infierno con demonios, y todo. Me dijo, intentando llamar mi atención, luego agarrando su mochila y poniéndola sobre su espalda continuó. El último cuarto de la segunda planta está prohibido para los mortales sensatos. Vas a escuchar ruidos inquietantes, gritos, golpes y hasta personas que lloran de una manera desesperante. No puedes entrar por ningún motivo. En los tiempos en que esta edificación prestaba servicios como un manicomio, esa habitación se usaba como una celda de castigo y en ella se ven y se escuchaban cosas terroríficas. El velador que estaba antes de ti, dijo que fue atacado por ser invisible al entrar allí una noche. Y por eso te repito, no entres allí por ningún motivo. Me dijo y luego se marchó. Si aquella historia la hubiera visto en alguna película de terror, quizás hubiese causado un efecto diferente en mí, pero como me la estaba contando un compañero de trabajo, la idea que me dio era que, por algún motivo, quería asustarme para que me fuera, como hizo el otro velador que estuvo antes que yo. Después que lo vi salir, lo primero que hice fue dar un recorrido para verificar que todo hubiera quedado bien cerrado. Revisé la primera planta, y todo estaba bien.
Y cuando me dispuse a subir a la segunda, claramente escuché voces en la planta alta y por instinto, puse mi mano sobre el revólver. Por lo visto había alguien dentro de la edificación y me tocaba revisar para sacarlo fuera. Subí las escaleras atento, esperando por si escuchaba algo más poder ubicarme y encontrar rápidamente a los intrusos. Recorrí todo el corredor y no vi a nadie. A lo mejor lo había imaginado, sí, quise pensar que solo lo había imaginado, así que devolví el revólver a su funda y me dispuse a regresar a la planta baja para tomarme un café, de ese que había llevado para combatir el sueño en la noche. En ese momento un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Allí, al final del corredor la vi, la enorme puerta negra de la celda de castigo de aquel manicomio antiguo. Recordé las palabras del otro velador cuando me decía que nunca debía entrar, y, aunque sentía una enorme curiosidad, decidí ignorarla y regresar a la planta baja. Pero los engendros que habitaban allí no pensaban permitírmelo, y en ese momento, escuché un grito aterrador que retumbó en todo el lugar y me hizo parar en seco. Al diablo con lo que dijo el otro velador, allá adentro tiene que haber alguien. Pensé, porque aquel grito había sido demasiado real. Y mientras me iba acercando, escuchaba cómo se movían cosas. No tenía ni idea de qué podían querer de aquel lugar, si allí no había nada que robar, pero tenía la certeza de que adentro de aquel cuarto había personas escondidas. Una vez parado delante de aquella puerta negra, recordé lo que había dicho mi compañero, como un aviso claro de que era momento de retroceder, pero no lo hice. Con mi mano derecha empuñé el revólver y con la otra empujé la misteriosa puerta y nada, allí no había absolutamente nada. Decidí entrar pese a que comencé a sentir mucho miedo. Desde el mismo momento en que mis pasos traspasaron la puerta, supe que en verdad aquel lugar guardaba algo tenebroso. Pues el ambiente se tornaba frío y se podía sentir una energía negativa. Lo que pasó después me dejó sin palabras. Considero que el diccionario carece de adjetivos para describir todo aquello. Pero algo había allí, algo que llegó de pronto y comenzó a rodearme y a susurrarme frases con ese sonido de ultratumba, ese que es capaz de hacer aterrar hasta al más valiente de los mortales. Comencé a retroceder para intentar salir de aquel cuarto. Y en solo segundos comprendí que todo lo que me dijo mi compañero de trabajo era verdad, y por incrédulo, ahora estaba a merced de los habitantes de aquel manicomio. Pensé en que podría salir de aquella maldita habitación, pero no me lo permitieron. Cuando estuve a punto de atravesar la puerta, vi cómo ésta, delante de mis ojos, se cerraba de una manera brusca y espavientosa. Y como si fuera poco, escuché un grito terrorífico acompañado de una carcajada, pero no una carcajada cualquiera, una de esas, como de alguien en verdad demente. Miré por toda la habitación pero no, ahí no había nada. Allí solo estábamos yo y mi miedo. Todavía así tenía la certeza de que el grito y la risa provenían de adentro. Me hice la señal de la cruz y volví a intentar la huida, pero un empujón muy fuerte en la espalda me hizo caer irremediablemente, haciendo así que mi revólver rodara lejos. Con todo el pavor que sugiere una situación como aquella, miré a ver quién era aquel inesperado agresor. Volví a temblar cuando vi que no había nadie a mi espalda. Quise tomar mi arma y huir de aquel lugar, pero alguna mano invisible agarró mi pie y me hizo caer de nuevo. En mi agonía escuchaba un llanto desolador detrás de mí y un rechinar de dientes de alguien que, al parecer, sentía mucho dolor. Y a pesar de esto, solo pensaba en tomar mi arma y salir, esa era la única que tenía y no podía perder, por eso hacía hasta lo imposible para lograr alcanzarla. Pero no lograba hacerlo, pues sentía como una energía oscura que me acechaba, no me permitía ponerme de pie. La misma energía que me levantó en peso y me lanzó fuera de la habitación, como se tira cualquier objeto de poco peso. Estando afuera, pude ver cómo el revólver salió también por la puerta con una velocidad, como si alguien lo hubiese pateado. Al tomarlo en mis manos, pude escuchar de nuevo el portazo, que volvía a delimitar la parte de los vivos de la habitación de los muertos.
Ni siquiera pasé esa noche allí. Cuando bajé las escaleras me salí al patio para velar desde afuera y, debajo de un almendro que había en el patio, pasé el resto de la noche. La dama del manicomio. Mi nombre es Mario González y soy enfermero en el Hospital Psiquiátrico San Rafael. Durante años, he trabajado en la unidad de psiquiatría, asistiendo a pacientes con enfermedades mentales graves. Pensé que lo había visto todo, desde esquizofrénicos que aseguran estar perseguidos por entidades invisibles hasta maniáticos depresivos que intentan suicidarse repetidamente. Sin embargo, nada me preparó para lo que experimenté una noche de otoño del año pasado. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida y, honestamente, aún no sé si podré superarlo. El San Rafael es un hospital antiguo, construido a principios del siglo XX. Sus pasillos largos y estrechos, con paredes de azulejos blancos y puertas de metal pesado, crean una atmósfera fría y despersonalizada. Y desde que empecé a trabajar allí, siempre escuché rumores sobre una presencia fantasmal que rondaba por las noches, pero como hombre de ciencia, nunca les di importancia. Hasta esa fatídica noche. Era un turno nocturno tranquilo, o al menos tan tranquilo como puede ser en un manicomio. La mayoría de los pacientes dormían, sedados por la medicación. Solo quedábamos en la planta 3 enfermeros y un par de guardias de seguridad. Mi colega, Rosa, se encontraba en la sala de descanso, aprovechando para comer algo y revisar sus mensajes en el móvil. Yo estaba en la estación de enfermería, revisando las fichas médicas. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando escuché el primer sonido. Un gemido suave, casi inaudible, que provenía del final del pasillo. Así que me puse de pie, esperando que fuera uno de los pacientes que se había despertado. Caminé hasta la celda de la paciente 106, una mujer que sufría de insomnio crónico, pero cuando abrí la pequeña ventanilla de observación, la vi profundamente dormida. Decidí que sería buena idea hacer una ronda rápida por los pasillos. Así que, con una linterna en mano, comencé a caminar lentamente. El silencio era casi tangible, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes. Al pasar junto a la sala de electrochoques, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era la primera vez que sentía eso en ese lugar, pero aquella noche el ambiente se sentía especialmente pesado. Y mientras avanzaba, los gemidos se hicieron más claros, transformándose en un llanto suave y lastimero. Aceleré el paso, mi curiosidad superando mi miedo. Giré en la esquina y, al final del pasillo, la vi por primera vez. Era una figura femenina, vestida con una bata de hospital blanca. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su rostro y su piel parecía pálida y translúcida bajo la luz tenue de la linterna. Señora, ¿está usted bien?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no obtendría respuesta. La figura se giró lentamente hacia mí, y aunque su rostro estaba oculto por el cabello, pude sentir sus ojos fijos en mí. El aire a mi alrededor se volvió gélido y mis manos comenzaron a temblar. De repente, la figura se deslizó hacia adelante, sin mover los pies, acercándose rápidamente. Retrocedí instintivamente, tropezando con una camilla que estaba a mi espalda. Caí al suelo y la linterna rodó, proyectando sombras danzantes por todo el pasillo. La mujer se detuvo a escasos metros de mí y se inclinó lentamente, como si estuviera examinándome. Por un momento, pensé que me tocaría, pero en lugar de eso, se levantó y se desvaneció en el aire. Me levanté tembloroso y recogí la linterna, respirando con dificultad. Sabía que algo muy extraño estaba sucediendo y que debía encontrar a Rosa y a los guardias de seguridad. Así que corrí hacia la sala de descanso, sin mirar atrás. Pero la encontré vacía, ni rastro de Rosa ni de los guardias. Y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Cogí el teléfono de emergencia y llamé a la central de seguridad, pero nadie contestó.
Decidí revisar las cámaras de seguridad desde el monitor de la estación de enfermería. Y mientras rebobinaba la cinta, vi algo que me heló la sangre. Pues en una de las cámaras del pasillo, la misma figura femenina se deslizaba lentamente, pasando por delante de las puertas cerradas. Los guardias de seguridad parecían no verla, aunque se ponían visiblemente nerviosos a medida que ella se acercaba. De repente, uno de ellos comenzó a convulsionar y cayó al suelo. Su compañero salió corriendo del alcance de la cámara, dejando al hombre en el suelo. Busqué frenéticamente a Rosa en las grabaciones y la encontré en la cámara de la sala de electrochoques. Estaba sentada en una esquina, con la mirada perdida y murmurando para sí misma. La figura se acercó a ella y, al igual que conmigo, se inclinó. Pero esta vez, la figura levantó una mano y acarició el rostro de Rosa, quien comenzó a gritar y a retorcerse de dolor. Desesperado, dejé la estación de enfermería y corrí hacia la sala de electrochoques. Encontré a Rosa en el suelo, llorando y temblando. Intenté consolarla, pero apenas podía hablar. Solo repetía una y otra vez, ella viene por nosotros. Luchando contra el miedo, tomé a Rosa por los hombros y la sacudí suavemente. Rosa, tienes que decirme qué viste. ¿Quién es ella?, pregunté. Sus ojos estaban llenos de terror cuando finalmente susurró, es la dama del manicomio. La paciente que murió aquí hace años y está buscando venganza. La historia de la dama del manicomio no era nueva para mí. Pues según las leyendas, una joven llamada Isabel había sido internada en el San Rafael en los años 50. Sufría de una depresión profunda tras la pérdida de su hijo en un trágico accidente. Y se decía que los tratamientos que le aplicaron fueron brutales y deshumanizantes, y que finalmente murió bajo circunstancias sospechosas. Y desde entonces, su espíritu vagaba por los pasillos, buscando justicia. Los guardias no estaban en ninguna parte. Así que decidí que lo mejor sería salir del edificio y buscar ayuda. Pero a medida que avanzábamos por los pasillos, las luces comenzaron a parpadear y un viento helado recorrió el lugar, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Los gemidos y lamentos llenaron el aire, y sabía que ella estaba cerca. Llegamos a la entrada principal y, para nuestro horror, la puerta estaba cerrada con llave. Traté de abrirla con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Detrás de nosotros, los lamentos se intensificaron, transformándose en un grito agudo y aterrador. Me giré y allí estaba ella, más cerca que nunca. Sus ojos oscuros y vacíos me miraban con odio. «Déjanos en paz», grité, aunque sabía que mis palabras eran inútiles. Sentí que el aire se volvía más denso y respiraba con dificultad. Isabel levantó una mano, señalándonos, y de repente, Rosa cayó al suelo, convulsionando. Corrí hacia ella, tratando de hacer algo, cualquier cosa, pero me sentía impotente. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi a Isabel, más cerca que nunca. Su rostro estaba a solo unos centímetros del mío. Podía sentir su aliento frío y ver la tristeza infinita en sus ojos. «Ayúdame», susurró con una voz que parecía provenir de otro mundo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible me levantó del suelo y me lanzó contra la pared. El impacto fue tan fuerte que perdí el conocimiento por unos momentos. Y cuando recuperé la conciencia, Isabel había desaparecido, y Rosa estaba inmóvil en el suelo. Me arrastré hacia ella, esperando que estuviera viva, pero su piel estaba fría y su pulso, inexistente. Así que lloré de desesperación y miedo, sin saber qué hacer. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a uno de los guardias, con el rostro pálido y ojos llenos de terror. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz temblorosa. Juntos, intentamos abrir la puerta una vez más, pero seguía sin ceder. Fue entonces cuando vi una figura en el reflejo del vidrio de la puerta.
Isabel estaba de pie detrás de nosotros, observándonos. Y el guardia comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas, gritando por ayuda. Yo, paralizado por el miedo, solo podía mirar. Isabel levantó una mano y el guardia se detuvo abruptamente, cayendo al suelo como una marioneta sin hilos. Sentí que mi corazón latía con fuerza descontrolada. Pues sabía que mi tiempo se estaba acabando. Isabel se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Y en un último intento de salvarme, cerré los ojos y recé, aunque no soy un hombre religioso. Sentí su mano fría tocar mi rostro y, en ese momento, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Pero cuando desperté, estaba en un hospital. El extraño caso. Mi nombre es Javier Gómez. Trabajé como auxiliar en el Hospital Psiquiátrico de San Rafael durante casi una década. Aunque el trabajo no era fácil, lo hacía con dedicación. Las historias que les voy a contar son reales, aunque al recordarlas siento un escalofrío recorrerme la espalda. Esto ocurrió en el verano de 2018 y es algo que jamás podré olvidar. San Rafael es un edificio antiguo, de esos que parecen estar vivos por la forma en que crujen las paredes y cómo se siente el aire, pesado y opresivo. Y siempre había habido rumores de que estaba embrujado, pero para nosotros, los trabajadores, eran solo historias para asustar a los nuevos. Pero todo cambió cuando ingresaron a Mariana. Mariana era una mujer de unos 30 años, con el cabello oscuro y enmarañado, y ojos que parecían ver a través de tu alma. La encontraron vagando por las calles, hablando sola y con la ropa ensangrentada. Nadie sabía de dónde venía ni qué le había pasado. Su expediente médico estaba lleno de diagnósticos confusos y contradictorios: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de identidad disociativo. Nadie estaba seguro de nada. Y desde su llegada, Mariana se comportaba de manera extraña, incluso para los estándares del hospital. Hablaba con alguien a quien llamaba el hombre del sombrero, aunque siempre estaba sola. Y decía que él le daba órdenes y que debía obedecerlo, o algo terrible ocurriría. Al principio, no le dimos importancia, pensando que eran solo delirios. Pero las cosas empezaron a ponerse raras. Pues una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un susurro detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Los pasillos del hospital siempre estaban silenciosos a esa hora, salvo por los gritos ocasionales de algún paciente. Sin embargo, esa noche el silencio era opresivo. Seguí caminando, tratando de ignorar la sensación de ser observado. Pasé por la habitación de Mariana y me detuve. La puerta estaba entreabierta. Pensé que algún otro auxiliar habría olvidado cerrarla bien, así que me acerqué para verificar. Mariana estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida en la nada. Y murmuraba algo ininteligible. Al verme, susurró: «El hombre del sombrero está aquí». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Traté de calmarla, diciendo que todo estaba bien, que no había nadie allí. Pero sus ojos, llenos de un terror indescriptible, me dijeron que ella realmente creía en lo que decía. Cerré la puerta con cuidado y continué mi ronda, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había visto. Las siguientes semanas, los incidentes extraños se intensificaron. Luces parpadeantes, objetos que cambiaban de lugar, susurros que parecían venir de las paredes mismas. Los pacientes estaban más inquietos de lo habitual, y varios empleados se quejaron de pesadillas recurrentes. Todo el hospital estaba envuelto en una atmósfera de tensión y miedo. Pero una noche, mientras hacía mi ronda con mi compañera Ana, escuchamos un grito desgarrador proveniente del ala norte, donde estaba la habitación de Mariana. Corrimos hacia allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al llegar, encontramos la puerta abierta de par en par y a Mariana de pie en medio del pasillo, con una expresión enloquecida en su rostro.
Tenía un bisturí en la mano, y había sangre salpicada en su ropa y en el suelo. Ana intentó calmarla, pero antes de que pudiera reaccionar, Mariana se lanzó sobre ella, hundiendo el bisturí en su abdomen. El grito de Ana resonó en todo el hospital. Corrí hacia ellas, pero Mariana era sorprendentemente fuerte. Logré apartarla de Ana y, con la ayuda de otros empleados que llegaron alertados por el alboroto, la redujimos. Llamaron a la policía y a los paramédicos. Ana fue llevada de urgencia al hospital, pero no sobrevivió a sus heridas. La muerte de Ana fue un golpe duro para todos nosotros, pero lo peor estaba por venir. Mariana fue trasladada a una celda acolchada y le administraron sedantes más fuertes. Pero su comportamiento se volvió aún más errático. Pues gritaba durante la noche, hablaba en lenguas desconocidas y se golpeaba contra las paredes. Decía que el hombre del sombrero la castigaba por no haber cumplido con su misión. Una noche, mientras hacía una ronda con Tomás, otro auxiliar, escuchamos ruidos extraños provenientes de la celda de Mariana. Al asomarnos por la ventanilla, vimos algo que jamás podré olvidar. Mariana estaba de pie en el centro de la celda, flotando a unos centímetros del suelo. Sus ojos estaban en blanco, y su boca se movía rápidamente, aunque no emitía ningún sonido. De repente, una fuerza invisible nos empujó hacia atrás y la puerta se cerró de golpe. Nos quedamos paralizados por el miedo. Al recuperar el aliento, corrimos hacia la sala de control y avisamos al personal de seguridad. Cuando regresamos, Mariana estaba tirada en el suelo, inconsciente. Los médicos no encontraron ninguna explicación lógica para lo que había ocurrido. Esa noche, no pude dormir. Pues me quedé en el hospital, investigando sobre Mariana y sus antecedentes. Y descubrí que había estado internada en varios hospitales psiquiátricos antes de llegar a San Rafael, y en todos ellos había ocurrido algo similar, incidentes inexplicables, muertes de empleados y pacientes. Así que, empecé a preguntarme si realmente había algo más allá de una simple enfermedad mental. Decidí hablar con el Dr. Pérez, uno de los psiquiatras más experimentados del hospital. Y le conté todo lo que había descubierto y mis sospechas sobre el hombre del sombrero. El Dr. Pérez, aunque escéptico al principio, me confesó que también había notado cosas extrañas desde la llegada de Mariana. Así que decidimos investigar juntos. Pasamos semanas revisando los expedientes de Mariana y entrevistando a antiguos colegas de otros hospitales donde había estado internada. Y todos coincidían en que su presencia traía consigo una atmósfera de terror y desesperación. Algunos incluso mencionaron haber visto al hombre del sombrero, una figura alta y oscura, con un sombrero de ala ancha, siempre al acecho en las sombras. Un día, mientras revisábamos los registros de seguridad del hospital, encontramos algo escalofriante. Pues en varias grabaciones se podía ver una sombra oscura moviéndose por los pasillos, siempre cerca de la habitación de Mariana. La sombra tenía la forma inconfundible de un hombre con sombrero. Aquello confirmaba nuestras peores sospechas. Decidimos que era necesario trasladar a Mariana a otro lugar, lejos de San Rafael. Pero antes de que pudiéramos hacerlo, ocurrió lo peor. Pues esa noche, el hospital se sumió en el caos. Las luces se apagaron de repente y los generadores de emergencia fallaron. Los gritos de los pacientes se mezclaban con los de los empleados que intentaban controlar la situación. Corrí hacia la celda de Mariana, temiendo lo peor. Y al llegar, la encontré abierta de par en par, Mariana había desaparecido. Mientras buscábamos frenéticamente por todo el hospital, los eventos extraños se intensificaron. Puertas que se cerraban solas, susurros que llenaban el aire y la sensación de ser observados por algo maligno. Encontramos a Mariana en la sala de terapia electroconvulsiva, rodeada de un círculo de velas negras y símbolos extraños dibujados con sangre en el suelo.
Estaba de pie en el centro del círculo, con los ojos en blanco y murmurando en una lengua antigua y desconocida. Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me detuvo. De repente, sentí un dolor agudo en el pecho y caí al suelo. Vi al hombre del sombrero de pie junto a Mariana, su rostro oculto en las sombras. La figura levantó una mano, y el dolor en mi pecho se intensificó. Creí que iba a morir. En ese momento, el doctor Pérez irrumpió en la sala con un crucifijo y empezó a recitar oraciones en latín. La figura oscura retrocedió, y Mariana cayó al suelo, inconsciente. La sombra desapareció, y el dolor en mi pecho cesó. Mariana fue trasladada de inmediato a una institución de máxima seguridad, y San Rafael cerró sus puertas poco después. Nunca volví a saber de ella, pero los recuerdos de esa noche me atormentan cada día. Los rumores sobre el hospital embrujado se convirtieron en leyenda urbana, y muchos creen que lo que ocurrió allí fue solo producto de mentes perturbadas. Pero yo sé la verdad. Pues he visto cosas que no puedo explicar, y aunque intento seguir con mi vida, el miedo siempre está ahí, acechando en las sombras. El hombre del sombrero nunca me dejó. Y siento su presencia en cada rincón oscuro, en cada susurro que escucho cuando estoy solo. Así que, si alguna vez escuchas historias sobre el Hospital Psiquiátrico de San Rafael, recuerda lo que te he contado. Pues no son solo leyendas. El manicomio de Santa Clara. Mi nombre es Jorge Ruiz y soy enfermero en el manicomio de Santa Clara, un lugar antiguo y sombrío en las afueras de la ciudad. Trabajo aquí desde hace más de 10 años, y puedo decir sin temor a equivocarme que he visto más de lo que cualquier persona debería ver en una vida. Sin embargo, lo que experimenté una noche de invierno hace un par de años, me ha dejado cicatrices que jamás desaparecerán. Pues aquella noche, como tantas otras, mi turno comenzaba a las 10. El aire estaba helado, y la luna llena se asomaba entre las nubes, proyectando sombras largas y retorcidas sobre los muros del manicomio. El edificio, construido a principios del siglo XX, siempre ha tenido un aire inquietante, con sus pasillos largos y estrechos, y sus puertas de madera maciza que crujen con cada ráfaga de viento. Sin embargo, esa noche, algo se sentía diferente. Pues recuerdo haber cruzado el umbral de la entrada principal, y al instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo el frío del invierno, era una sensación más profunda, una especie de advertencia. Saludé al guardia de seguridad, un hombre corpulento y serio llamado Manuel, que simplemente me devolvió un asentimiento antes de volver a concentrarse en las pantallas de vigilancia. Tomé mi ronda habitual, entregando medicamentos a los pacientes en los pabellones A y B. Muchos de ellos eran casos crónicos, personas que habían estado allí por años, perdidos en sus propias mentes. Había aprendido a no encariñarme, a mantener una distancia profesional, pero siempre me esforzaba por tratarlos con la mayor dignidad posible. Cuando llegué al pabellón C, las cosas empezaron a ponerse raras. Pues este pabellón albergaba a los pacientes más peligrosos, aquellos con tendencias violentas o comportamientos extremadamente erráticos. La seguridad era más estricta y los medicamentos eran más potentes. Al acercarme a la celda de un hombre llamado Ricardo, un paciente que había sido ingresado por homicidio, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Esto era inusual, ya que las celdas siempre debían estar cerradas con llave. Entré con cautela, llamando a Ricardo por su nombre. ¿Ricardo? ¿Estás despierto? La habitación estaba a oscuras, excepto por la débil luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana. No hubo respuesta. Di un paso adelante y, de repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Giré sobre mis talones, intentando abrirla, pero estaba cerrada con llave desde el exterior. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Manuel, grité, Manuel, necesito ayuda aquí,
pero no hubo respuesta. Traté de mantener la calma y buscar en mi bolsillo la linterna pequeña que siempre llevaba conmigo. Al encenderla, el haz de luz reveló una escena que hizo que mi sangre se helara. Ricardo estaba de pie en una esquina de la habitación, su figura apenas visible en la penumbra. Sus ojos estaban muy abiertos y una sonrisa torcida deformaba su rostro. «Te estaba esperando, Jorge», dijo en un susurro que me heló hasta los huesos. «Finalmente has venido». Algo en su voz no estaba bien. Pues sonaba como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, una cacofonía que me hizo estremecer. Avancé un paso, tratando de mantener mi compostura. «Ricardo, necesitas tomar tu medicación. Vamos, siéntate y hablemos un poco». «No estoy solo», respondió, ignorando mi sugerencia. «Ellos están aquí conmigo». Y en ese momento sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que estaba allí, acechando en las sombras. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados, y mi respiración se volvió visible en el aire gélido. «¿Quiénes son ellos, Ricardo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Pero él se rió, un sonido seco y sin alegría. «Los que no puedes ver. Los que están atrapados aquí desde hace mucho tiempo y quieren que te unas a ellos». Antes de que pudiera reaccionar, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron por completo, dejándonos en una oscuridad total. Mi linterna parpadeó y luego también se apagó, dejándome ciego en la negrura. Escuché pasos, no solo de Ricardo, sino de muchas otras personas moviéndose alrededor de la habitación. El sonido era confuso, como si estuvieran caminando a través de mí, susurrando en lenguas desconocidas. Intenté moverme hacia la puerta, pero algo invisible me detuvo, una fuerza que me inmovilizó en mi lugar. Sentí una presión en el pecho, como si unas manos invisibles estuvieran tratando de aplastarme. De repente, las voces se volvieron más claras, susurrando mi nombre, riéndose, cantando en un tono monótono y perturbador. Podía sentir su aliento frío en mi cuello, sus dedos rozando mi piel. «Jorge», la presión aumentó, y por un momento pensé que iba a desmayarme. Pero entonces, las luces del pasillo volvieron a encenderse y la oscuridad en la habitación se disipó. Ricardo ya no estaba en su esquina, en cambio, yacía inconsciente en el suelo. La puerta se abrió de golpe y Manuel entró, su rostro pálido y asustado. Jorge gritó, «¿Estás bien?». Apenas podía hablar, pero logré asentir mientras trataba de recobrar la compostura. Manuel me ayudó a salir de la celda, cerrándola detrás de nosotros. Y mientras me llevaba por el pasillo, miré hacia atrás y vi algo que me hizo estremecer, una figura alta y oscura de pie en la celda, observándome con ojos brillantes. Esa noche no pude terminar mi turno. Fui enviado a casa, pero el miedo y la sensación de que algo había cambiado para siempre me acompañaron. Los días siguientes fueron un borrón de pesadillas y noches sin dormir. Finalmente, decidí hablar con uno de los psiquiatras del manicomio, el doctor Hernández. El doctor Hernández era un hombre mayor, con una mirada tranquila y una voz que inspiraba confianza. Escuchó mi relato con atención, sin interrumpirme. «Lo que describes, Jorge, no es algo que deba tomarse a la ligera», dijo finalmente. «Este lugar tiene una historia oscura. Ha habido rumores de actividades paranormales aquí desde que se construyó. Y algunas personas creen que el manicomio está maldito, que las almas de aquellos que murieron aquí no pueden encontrar paz». «¿Y usted cree en eso, doctor?», pregunté, tratando de encontrar algún consuelo en su respuesta. Él suspiró. «No soy un hombre supersticioso, Jorge, pero hay cosas que no podemos explicar. Lo importante es que te cuides. Y si necesitas tiempo libre, te lo concederé, pues no quiero que esto afecte tu salud mental». Así que tomé su consejo y pedí una semana de descanso.
Pero incluso lejos del manicomio, las visiones y los susurros continuaron persiguiéndome. Empecé a investigar sobre la historia del lugar, descubriendo que, efectivamente, había sido el escenario de numerosos incidentes trágicos y misteriosos. Una noche, mientras revisaba unos viejos archivos en la biblioteca local, encontré un artículo de periódico que me llamó la atención. Databa de 1923 y hablaba de un incendio en el manicomio que había matado a decenas de pacientes y personal. Según el artículo, los supervivientes afirmaban haber visto figuras oscuras y haber escuchado voces antes del incendio. Esa noche, no pude dormir. Sentía que esos espíritus, esas presencias, seguían deambulando por los pasillos del manicomio, buscando a alguien con quien comunicarse, alguien que pudiera escucharlos. Al final de mi semana de descanso, decidí volver al trabajo. Pues no podía dejar que el miedo me dominara. Pero la experiencia me había cambiado. Ya no era el mismo Jorge que había empezado a trabajar en el manicomio hace 10 años. Había visto algo que no debía ver y ahora llevaba esa carga conmigo. Mi primera noche de vuelta fue tranquila, o al menos eso parecía. Entregué los medicamentos como siempre, tratando de evitar el pabellón C. Sin embargo, al final de mi turno, cuando pasaba por uno de los pasillos oscuros, sentí nuevamente esa presencia. Me giré lentamente, y allí, al final del pasillo, estaba la figura oscura que había visto en la celda de Ricardo. No dijo nada, no se movió. Simplemente me observó, y en ese momento, entendí que nunca estaría solo. Pues algo había decidido quedarse conmigo, un recuerdo oscuro de aquella noche que nunca me dejaría en paz. Hoy, cada vez que camino por los pasillos del manicomio, siento su mirada. Y sé que está allí, esperando, observando. Y me pregunto si algún día, cuando esté más vulnerable, finalmente vendrá a buscarme. Mi nombre es Jorge Ruiz, y esta es mi historia. Ojalá pudiera decir que todo fue un mal sueño, pero sé que no es así, porque el manicomio de Santa Clara guarda secretos. El guardia del manicomio. Mi nombre es Miguel y lo que voy a relatarles no es una invención ni un sueño febril. Es una experiencia que aún me persigue en las noches, una experiencia que cambió mi vida para siempre y que desearía poder olvidar. Todo comenzó cuando conseguí un trabajo como guardia de seguridad en un antiguo manicomio en las afueras de la ciudad. Este lugar, el Hospital Psiquiátrico de Santa Marta, había cerrado sus puertas hacía décadas y había sido abandonado a su suerte, quedando solo como un esqueleto vacío de lo que una vez fue. Desde el primer día, el manicomio me inspiraba una sensación de malestar. La estructura imponente, con sus muros agrietados y ventanas rotas, parecía un monumento a la desesperación. Mi trabajo consistía en patrullar el edificio durante la noche, asegurándome de que no hubiera intrusos y que todo estuviera en orden. Pero, desde el primer momento, supe que algo no estaba bien. Había una atmósfera pesada, casi tangible, que parecía penetrar en mi mente. Las primeras semanas pasaron sin incidentes importantes, aunque la sensación de ser observado nunca me abandonaba. Sin embargo, una noche todo cambió. Era una noche particularmente fría y oscura. La luna apenas se vislumbraba entre las nubes y el viento aullaba como un lamento. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché un ruido proveniente del ala este del edificio, una sección que había sido cerrada por razones desconocidas muchos años antes. Decidí investigar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me marchara. Armado con mi linterna y un palo que había encontrado en una de las habitaciones, me dirigí hacia el origen del sonido. La puerta del ala este estaba cerrada con llave, pero para mi sorpresa, encontré las llaves en una caja de herramientas cercana. Con manos temblorosas, abrí la puerta y fui recibido por un aire gélido que parecía absorber toda la calidez de mi cuerpo. El corredor estaba sumido en la oscuridad, salvo por el haz de luz de mi linterna. A medida que avanzaba, los murmullos y susurros se hacían más fuertes.
Podía escuchar voces apagadas, como si fueran recuerdos atrapados en las paredes. Continué caminando, mis pasos resonaban en el silencio como golpes sordos. Pasé por varias habitaciones, cada una más desolada y triste que la anterior, hasta que llegué a la sala común, donde se reunían los pacientes. La escena que se presentó ante mis ojos fue más aterradora de lo que podía haber imaginado. Las sombras parecían moverse por su cuenta, formando figuras humanas que se retorcían y contorsionaban en el aire. En el centro de la sala vi una figura encorvada, un hombre vestido con una bata de hospital. Su rostro estaba oculto por el cabello enmarañado, y sus manos huesudas sostenían algo que no podía discernir a simple vista. Me acerqué, sintiendo un miedo indescriptible, y al iluminar su rostro, mis piernas casi cedieron por el horror. Era un rostro pálido, casi translúcido, con ojos que parecían dos pozos negros de desesperación. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, como si estuviera atrapado en un diálogo eterno con su propio tormento. De repente, alzó la vista y me miró directamente a los ojos. Un frío intenso recorrió mi columna vertebral y en ese momento comprendí que no estaba ante un ser humano vivo. La figura se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí, flotando apenas sobre el suelo. Retrocedí instintivamente, tropezando y cayendo al suelo. La linterna rodó lejos de mi alcance, sumiéndome en la oscuridad casi total. Solo quedaban las luces parpadeantes de emergencia y la silueta fantasmal que se acercaba cada vez más. Me levanté como pude y corrí de vuelta por el corredor, sin mirar atrás. Los susurros se habían convertido en gritos y lamentos, llenando el aire con un coro de agonía. Apenas llegué a la puerta, la cerré de golpe y me apoyé en ella, tratando de recuperar el aliento. Los siguientes días fueron un borrón de miedo y paranoia. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel rostro y los sonidos que había escuchado. Hablé con algunos de mis compañeros, pero todos me dijeron que era solo mi imaginación, el producto de estar solo en un lugar tan deprimente. Sin embargo, sabía que no era así. Algo maligno habitaba en el ala este, algo que no quería ser descubierto. Unos días después, mientras revisaba los archivos antiguos del hospital, encontré algo perturbador. En los registros de pacientes, descubrí un nombre, Joaquín Morales. Joaquín había sido un paciente especialmente violento, ingresado por esquizofrenia paranoide y tendencias homicidas. Según los informes, había asesinado a varios compañeros de internado antes de ser recluido en el ala este, donde finalmente se suicidó colgándose de una tubería. Las descripciones coincidían con la figura que había visto aquella noche. Decidido a entender más sobre lo que estaba ocurriendo, regresé al ala este, esta vez durante el día. El lugar parecía menos intimidante bajo la luz del sol, pero la sensación de malestar persistía. Busqué en las habitaciones, tratando de encontrar alguna pista que explicara la presencia de Joaquín. En su antigua celda, encontré un diario escondido bajo una losa suelta del suelo. Las páginas estaban llenas de escritos incoherentes y dibujos perturbadores, pero una entrada llamó mi atención. Ellos están aquí, en las sombras. No soy yo quien los mata, son ellos. Me susurran, me ordenan. No puedo detenerlos. Ayuda. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía imaginar el horror que Joaquín había experimentado o si realmente había sido víctima de entidades sobrenaturales. Pero una cosa era clara, el manicomio estaba maldito. Esa noche, mis pesadillas fueron peores que nunca. Soñé con Joaquín, con sus ojos vacíos y su risa demente. En el sueño, me encontraba atrapado en el ala este, rodeado de sombras que se reían y susurraban mi nombre. Desperté sudando y con el corazón desbocado, y supe que debía hacer algo para liberarme de esta maldición. Volví al manicomio con la firme intención de enfrentarme a mis miedos. Armado con una cámara, una grabadora de audio y una cruz que había llevado de mi casa, me adentré nuevamente en el ala este. Esta vez, no solo escuché susurros y gritos. Pude ver las sombras claramente, figuras humanas que parecían formarse y disolverse en el aire. Capté en la grabadora voces que no deberían estar allí, murmurando en lenguas extrañas y risas siniestras.
De repente, las puertas de las celdas comenzaron a cerrarse y abrirse por sí solas, y la temperatura cayó drásticamente. El pánico me invadió, pero me obligué a seguir adelante. Al llegar a la sala común, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba Joaquín, o lo que quedaba de él. Su rostro era aún más pálido y sus ojos más vacíos, pero esta vez no parecía agresivo. Extendió una mano hacia mí, como si suplicara ayuda. En un acto de desesperación, levanté la cruz y comencé a recitar una oración que había aprendido de niño. La figura de Joaquín se retorció y gritó, un sonido tan desgarrador que pensé que mis oídos sangrarían. Las sombras se agitaron violentamente y la habitación se llenó de un viento helado. De repente, todo se calmó. Joaquín había desaparecido y las sombras se disolvieron en el aire. Sentí una paz que no había sentido en meses, y supe que, de alguna manera, había liberado su espíritu atormentado. Cuando salí del manicomio, la luz del amanecer ya comenzaba a filtrarse por el horizonte. Entregué mi renuncia esa misma mañana y nunca volví. Pero incluso ahora, a veces siento una presencia a mi alrededor, como si Joaquín aún me acompañara, agradecido por haberlo liberado de su tormento eterno. A pesar de los años que han pasado, la experiencia en el Hospital Psiquiátrico de Santa Marta sigue viva en mi memoria. A veces, en las noches más oscuras, puedo oír los susurros de aquellos que quedaron atrapados en ese lugar. Y aunque intento seguir adelante, sé que una parte de mí siempre estará atrapada en esa ala este, entre sombras y murmullos que nunca deberían haber existido.